días, hermanos. Que Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por estar aquí en la casa de nuestro Señor. El Señor nos había dado un bonito día, aunque el día está bonito, dependiendo para quién lo mire. Para alguna gente le gusta el frío, hay otros que le gusta el calor, hay otros que son término medio. Pero salí de mi casa con un fuerte sol y saliendo de mi casa veíamos que venía entrando la neblina, por eso se puso un poco frío. Pero aquí estamos en la casa de nuestro Señor, comenzamos una nueva serie para nuestra vida. Espero que sea de bendición estas enseñanzas que vamos a tener, y la serie va tanto en la mañana como en la noche, por si acaso. Así que si usted viene solo los domingos en la mañana y no se conecta en la noche, quiere decir que va a agarrar la mitad nomás de la serie, ¿ya? Y a veces el próximo domingo cuando vuelva va a encontrar cosas que voy a decir que las dije el domingo en la noche. Así que para que si no puede venir en la noche, pueda estar siguiendo las transmisiones o en la semana ver el mensaje que se sube o queda en redes sociales o se están subiendo a YouTube para que usted pueda mirar. Bueno, la foto ahí escogida fue un faro en medio del mar. Y ese faro, para que resista las tempestades, las tormentas, realmente tiene que ser inquebrantable, tiene que ser muy fuerte. Y en nuestra vida necesitamos una vida inquebrantable nosotros. Inclusive el título que tiene la enseñanza del día de hoy es Prosperando sin importar lo que te hagan. Hay cosas en nuestra vida que vamos a enfrentar batallas cada día, y hoy día inclusive parece, si usted no se ha dado cuenta, que hoy día la sociedad como tal es una sociedad no saludable. Tenemos guerras, tenemos conflictos que se han venido abajo en cuanto a los principios, a las morales de Dios. Tenemos problemas en la educación hoy día. Si usted ha escuchado en la televisión, tanta cosa que se está enseñando, quieren enseñarles a nuestros hijos. Y realmente vemos cómo la sociedad en ese aspecto está queriendo hacer las cosas que son responsabilidad de nosotros. Tenemos hoy día el conflicto a nivel gubernamental. Dios nos demanda en Romanos 13 orar por nuestras autoridades, pero vemos que hay una decadencia con cosas que están saliendo. A nivel matrimonial, ya los jóvenes no se quieren casar, quieren experimentar. O sea, hay crisis por donde usted lo esté mirando. Y vamos a enfrentar esas crisis en nuestra vida, y es por eso que vamos a tratar de mirar a través del profeta Daniel, porque la serie se basa en el profeta Daniel, que él tuvo que enfrentar una vida sumamente compleja. Para los que no saben, Daniel, un profeta que vemos que él tuvo que batallar por muchos años, 70 años batallando. Y vamos a ver algunos personajes como otros, como por ejemplo como José, que José, antes de ver la bendición, porque llegó a ser el segundo después del faraón, ¿cierto? Pero tuvo 40 años de problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema. Después de 40 años, recién él se viene a posesionar como segundo después del faraón. A veces nosotros queremos estar bien ahora ya. Y vamos a estar viendo por qué a veces suceden los problemas, qué hay de nuestros caminos versus los caminos de Dios. Y esperamos justamente que podamos sacar una hermosa enseñanza de lo que Dios va a estar hablándonos durante esta serie de enseñanzas, valga la redundancia, que vamos a estar enfrentando. Pero el que nos va a enseñar realmente mucho va a ser Daniel. Porque Daniel, como dice Corintios capítulo 10, que las cosas que sucedieron en los tiempos antiguos nos sirvan como ejemplo para nosotros. Así que si queremos sacar un ejemplo en momentos difíciles que estamos viviendo, entonces tenemos que ir y volcarnos a esos hombres que vivieron tiempos difíciles. ¿Qué hicieron esos hombres para salir adelante? ¿Qué sucedió en ciertas circunstancias que ellos pudieron salir airiosos? ¿Qué les dijo Dios a estos hombres cuando estaban enfrentando este problema? Porque si usted analiza a Daniel, 600 años de la venida de Cristo, Daniel tuvo un conflicto donde la nación de Israel, por si acaso, la nación de Israel cayó en volcarse a otros dioses. Se volcó a otros dioses, y ahí está en medio Daniel tratando de luchar con un pueblo completo que quiere hacer las cosas contrarias a Dios. No seguir los principios de Dios, y a la final Dios envía a ellos una nación poderosa como la de Babilonia.
En ubicación, para que usted lo ubique, si usted mirara el mapa hoy, vea dónde está Irak, eso es Babilonia, ¿ya? Por eso Saddam Hussein imitaba ¿a quién? ¿Se ha dado cuenta? Se dejaba una barba y todo lo demás. A Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia. Él lo quería imitar, él quería hacer lo mismo, y por eso vemos todas las cosas que sucedieron en el Medio Oriente. Pero por si acaso, todo esto fue un conflicto que llevó a Daniel pasar 70 años de esclavitud, hasta que llegó a ser, por si acaso, porque se vuelve a repetir la historia, llegó a ser el segundo después del rey. Y si ustedes van a escuchar de él, lo van a escuchar tanto en la primera parte con sufrimientos, pero van a también escuchar de él en la segunda parte, como él realmente, a pesar de ser un judío, él a la final también condujo la nación de Babilonia, porque el rey no sabía qué hacer y le pidió ayuda. Así que vamos a estar hablando acerca de esto. Vamos a orar para bendecir la palabra de nuestro Señor y partir con esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón durante estas semanas que venimos preparando esto. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos por esta mañana, por permitirnos estar aquí en tu casa. Y Señor, agradecido por todas las cosas que tú haces por nosotros, aquellas que no vemos, pero que tú te haces presente de igual manera. Gracias, mi Señor, por haber aprendido hace un par de semanas atrás el Salmo 23, que ha sido un ancla para la vida de muchos de los que estamos aquí. Pero hoy día viene otra parte donde tú, Dios, nos vas a hablar a través de Daniel, donde nos vas a hablar a través de principios de la Escritura, y nos vas a hablar obviamente tu palabra, tu verdad. Obra en nuestro corazón, saca todo pensamiento, saca toda distracción de nuestra mente para poder inquirir en la palabra de Dios. Obra, Dios, en cada uno de nosotros, porque sabemos que la palabra no vuelve vacía, y que seas tú, Dios, el que hable y no el hombre sobre la gente. Dios, bendice este tiempo, bendice a nuestros hijos que están también recibiendo sus lecciones, enseñanzas, y realmente que sea un día donde tú trabajes en nuestro corazón. Bendice al que viene cansado, al que viene triste, al que viene quizás también alegre, Dios, porque estamos en la casa de Jehová. Bendice Dios este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, porque vamos a estar hablando algunas cosas que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Y dice en Isaías: hay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y dulce. Si usted se da cuenta, lo que el profeta Isaías estaba diciendo hace años atrás es que tarde o temprano la nación de Israel, como también la nación del mundo, va a colapsar. Y si usted no se da cuenta, ¿vamos para allá o no? ¿Amén o no? Porque si usted hoy día hay gente que cuando hablamos del aborto, que yo no he tocado ese tema porque ya es un tema político y no me gusta predicar de política, pero si usted puede ver en la palabra de Dios que Dios aborrece el derramamiento de sangre inocente, que es justamente un bebé, un aborto, pero hoy día mucha gente está diciendo: no, está bien, no hay problema, háganlo. Entonces, ya Isaías nos estaba diciendo que tarde o temprano iba a venir un colapso sobre la sociedad. Sucedió en los tiempos de Israel, donde también Israel empezó a llamar bueno a lo que era malo. Se volcaron a dioses, se volcaron a costumbres paganas de aquellas naciones, y es por eso que Dios los entrega al pueblo de Babilonia. Dice también en el Salmo 82, una persona que escribió, ¿ha escuchado hablar de Asaf? ¿Alguien ha escuchado hablar de Asaf? ¿Sabía usted que él escribió 12 salmos? La gran mayoría piensa que solamente David fue el que escribió los salmos. No, en los salmos, este es dato extra, no tiene nada que ver con lo que estoy enseñando, pero usted se va a encontrar que hay salmos escritos por Moisés. ¿Sabía eso? Hay salmos por Moisés en los libros de Salmos, hay 12 salmos de Asaf y el resto es del rey David. Y justamente él nos dice, Asaf nos dice: Dios está en la reunión de los dioses, con minúscula. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente
y aceptarán las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Nuevamente está diciendo de que vamos en una decadencia y vemos a Asaf diciéndonos, pero ayudemos al débil, ayudemos al que tiene problemas, ayudemos a la nación. Por eso cuando tú ves hoy día, y me quedo con la última palabra, ¿qué está sucediendo hoy en día en muchos lugares, en la sociedad? Literalmente están temblando los cimientos de la tierra. Hay conflictos hoy día. Y los conflictos no solamente son de afuera, sino los conflictos están sucediendo también en los propios cimientos a veces de la iglesia. Estamos siendo sacudidos, vivimos en una época de gran agitación y que el mundo, usted puede ver, está yendo totalmente contrario a Dios. Por eso dice los dioses con minúscula. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que tú sobrevivas ante esta presión, que prosperes, que seas inquebrantable ante las dificultades, porque eso sucedió en la vida de Daniel. Desde los 15 años hasta los 85 años, nos empieza a hablar la Escritura acerca de este joven. Y termina 70 años más tarde como segundo después del hombre más poderoso sobre la tierra. Él tuvo la oportunidad, por si acaso, de enfrentarse a 3 imperios grandes. Se enfrentó ante los babilonios y se acuerda que no se dejó amilanar por Nabucodonosor, que tenía que comer ciertas cosas y él dijo que no, que se tenía que arrodillar y él dijo que no a la estatua y él dijo no y le ganó al imperio babilonio. Después vinieron los asirios y también Daniel pudo justamente conquistar a los asirios y después vinieron los persas. Y Daniel se mantuvo inquebrantable a pesar de que hayan pasado 3 imperios sobre su vida o sobre su ministerio. Miren lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Daniel 1, del 1 al 7. Y se los voy a dejar a ustedes, ¿les parece? ¿O vamos alternadamente? ¿Alternadamente? Léalo de su Biblia, no de la pantalla. Amén. Porque después cuando ande por ahí hablando con alguien en la calle, no está la pantalla. O después cuando usted le dice, muéstrame, y usted abre su Biblia, no sabe dónde está el libro. Trate siempre de estar manejando, aprendiendo. Cuando yo preparo, no tengo la pantalla en la Biblia. Pero dice así la palabra de nuestro Señor. En Daniel capítulo 1, del versículo del 1 al 7. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es interesante lo que dice ahí, que vino el rey y sitió. No sé si has sido sitiado alguna vez. ¿Te has sentido asediado alguna vez por los problemas de la vida? ¿Algunos se han sentido asediados por la cuenta de fin de mes? ¿Por el trabajo que tienes? ¿Por la falta de tiempo? ¿O el dinero para hacerlo? ¿Te has sentido asediado? Yo sí. Pero ¿qué dice el versículo 2? Es interesante. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, quien permitió que viniera el problema sobre Israel. No fue Babilonia dijo, vamos a atacar. No, Dios permitió. Y ahí viene la pregunta a veces, ¿por qué Dios permite los problemas? Porque Dios quería tratar con Israel, en especial con Judá. Y Dios permite. Y eso es lo que vamos a estar hablando también en el día de hoy. Dios justamente permitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Es interesante eso,
Es como el rey Nabucodonosor se llegaba a burlar de pescar los utensilios que eran para él dentro del templo, dentro del tabernáculo, y se los llevó delante de sus dioses. Pero Dios lo está permitiendo. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de qué? De su Dios. Y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Déjeme decirle, por si acaso, que si usted a lo mejor no se ha dado cuenta, pero ¿cómo se podría decir? El currículum que tenían que tener son los muchachos es el mismo currículum que hoy día el mundo está exigiendo. ¿Hay que tener buena pinta? ¿Sí o no? ¿Las damas andan con buenos zapatos? ¿O besemet nomás? ¿Andan con buenos zapatos? ¿La pinta? ¿Qué te piden en el trabajo? Hoy día a los mundos cristianos no se ha metido a veces, que no estoy en contra de eso, pero hijo, si tú no estudias, si no eres ingeniero, si no eres acá, no eres nadie, no eres nadie. Sociedades del mundo pagano. ¿Qué más dice? Sabiduría, sabios en ciencia. Nuestros jóvenes tienen la mayor información del mundo en la historia a través de las redes sociales. Y según los sabios y entendidos, dicen que es la generación que no sabe resolver nada. ¿Podría seguir? ¿O quieren que siga, jóvenes? Hoy día están pidiendo belleza, inteligencia, están pidiendo fuerza física. Hoy día se va al gimnasio más que todos los años en su historia. Buen parecer, intachable, bonito, espectacular. Mire lo que está pidiendo Nabucodonosor, un rey pagano. Y no se ha dado cuenta de que a veces nosotros también estamos yendo a lo que la sociedad está pidiendo con esos mismos puntos. Nuestros jóvenes, allá en la casa yo veo a mi hijo haciendo pesas y sintiendo, suenan las pesas, suenan las barras. Y otra vez, y ayer venía uno, no voy a decir su nombre, pero uno que mide como 1,80 m y algo, y se paró al lado mío y hizo así. ¿En serio? Fue ayer estábamos conversando allá afuera y llegó ahí, creo que había unos hermanos ahí que estaban mirando, y llegó así y me dijo, ¿cómo estoy? Y llegó mi otro hijo, el primogénito, no voy a decir su nombre, y el primogénito llega al lado y le dice, eso no es nada, y le hace así. Y el más flaco le dice, ¿y eso que cuelga allá abajo, qué es lo que es? 2 centímetros de grasa, le dijo. El alto al más bajo. 2 centímetros de grasa. Y se levanta la bolera. ¿Tenías esta marraqueta tú? Yo no me quise meter en la pelea. Mejor los dejé tranquilos y que ellos pelearan entre ellos, porque yo no, ahí yo pierdo. Pero te digo algo, yo pensando en esto, y mi hijo piensa, y ahí es donde nosotros le decimos, ¿y cuántos libros de la Biblia te sabí? Ahí se muere. A ver, dame un par de versículos de memoria. No, es que no sé. Hoy día la sociedad está con otro pensamiento. Y si usted se da cuenta, por eso me detuve a explicar esto, porque si usted hace un análisis profundo, se va a dar cuenta de que Nabucodonosor, un rey pagano, estaba pidiendo las mismas cosas que hoy día la sociedad está pidiendo para que usted sea alguien. Eso es una mentira de Satanás. No necesito calugas para ser alguien. Amén. Amén, los gordos, amén.
Dice, ahí el rey Nabucodonosor hace traer los muchachos y le está diciendo ahí, ¿dónde me quedé? En el versículo 4. Muchos en quienes no hubiese tacha algunas, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Si usted te das cuenta, ves cómo la nación, el mundo, programa a estos, quiere programar a estas personas. Que aprendan el idioma, que aprendan la costumbre, que sean sabios en la ciencia que ellos tenían. El mundo programando, para mí simboliza eso, el mundo programando a unos jóvenes. Por si acaso Nabucodonosor es un tipo del anticristo. Y es el que gobierna y es el que va a gobernar la tierra. Y vemos justamente que estos jóvenes adolescentes le fueron dados nuevos nombres, es cambiar la identidad. No es Daniel, es otro, es cambiar la identidad. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que están reprogramando sistemáticamente a estos jóvenes judíos a que pensaran como el mundo. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Los valores piadosos de Israel se estaban transformando en otros valores que no eran obviamente los del pueblo de Dios dado por el Señor. Así que la vida antigua se acababa y ahora ellos tenían que ser babilónicos. Entonces, déjame preguntarle a los jóvenes aquí presentes, aquí tengo 2, aquí tengo una jovencita, allá tengo otro jovencito. Pero mírenme, ¿por qué agachan la cabeza con personalidad? Si es como cuando ¿quién quiere salir adelante? Y todos se meten en los cuadernos, nadie mira para allá a la profe, nadie quiere ir al pizarrón, todo escondido. Pero no, es una pregunta simple para ustedes. ¿Podría decir, o ustedes, los más jóvenes aquí, podrían decir que hoy día la vida está siendo sacudida para ustedes a su edad? ¿Más o menos? ¿Michelle? ¿Sí? ¿Joven? ¿A dónde hay más jóvenes? Jovencita, ¿tu vida está siendo sacudida por la sociedad? ¿Los placeres de la vida que da? ¿A dónde hay otro jovencita? Allá jovencita, allá al fondo. ¿Cata? ¿Sí? ¿El mundo, la sociedad, la universidad nos sacude? Pero ojo, cuando tú analizas a Daniel, Daniel se mantuvo firme, inquebrantable, y déjeme decirte algo, Daniel fue ascendido 5 veces en su vida. Ascendido, promovido. Era uno del montón. Después estuvo aquí, 5 veces y llegó a ser el segundo después del rey. Y él no transó sus valores. Eso nos enseña también la Escritura. Y él a sus 85 años, ya medio jubilado, si usted lee el final del libro de Daniel, él se había retirado, 85 años. No estoy diciendo de que él no quería, no, él simplemente terminó su vida como de trabajar con el imperio, y a sus 85 años él justamente se relaja y se jubila. Y el problema es que si usted si lee el libro se va a encontrar cuenta de que el imperio entra en un conflicto, y un conflicto que está muy complejo. Adivinen a quién fueron a buscar para que lo sacara del conflicto. A Daniel, un viejito de 85 años, pero que era obviamente inquebrantable. Le recomiendo leer el libro de Daniel, es mejor que El Señor de los Anillos. Es mejor que la Guerra de la Galaxia para los de la otra generación. Y es mejor que... ¿Hoy cómo se llama donde se quemaba la casa? Lo que el viento se llevó.
¿Se quemaba la casa al final, sí o no? Lo que el viento se llevó, ¿se quemaba la casa o no? Usted que ve todos los días ve películas de esos años, ¿se quemaba la casa o no? Sí, pues. Entonces, mi hermano, ¿qué debemos hacer cuando tu mundo está conmocionado? Cuando las bases se vuelven inestables y no sabes qué camino debemos tomar. Así que vamos a ver este viaje, porque esto es como la introducción siempre. Vamos a ver este viaje de 3 sugerencias muy sencillas en el día de hoy, donde podamos ver, obviamente, pondremos en la vida real a Dios, en las cosas prácticas. Y esto es lo que va a establecer la base para la serie que vamos a estar viendo. Y vamos ahí, si usted se da cuenta en sus hojas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando hay caos? ¿Qué debo hacer cuando estoy conmocionado? ¿Qué debo hacer cuando hay problemas? Lo primero que usted debe hacer, número 1, no sorprenderme por la adversidad. Ahí en sus hojas, anoten aquello. Cuando venga un problema, cuando haya un problema, haya un conflicto, lo primero que usted tiene que hacer es no sorprenderse por la adversidad. Es lo primero que el joven Daniel comprendió. No tenía que sorprenderse de lo que estaba sucediendo. Aunque el colapso de la nación de Israel fue un gran golpe para Daniel, que era obviamente alguien muy apasionado por las cosas de Dios, porque vemos hombres como Daniel, como Jeremías, como Sofonías, que estaban diciendo, ellos estaban anunciando en profecías, vamos a perder nuestra libertad tarde o temprano, porque ellos veían lo que se venía, porque ellos se habían volcado a la idolatría. Ahí estamos. Así que, por si acaso, lo que veía Daniel y los otros profetas es que tarde o temprano iba a haber un colapso. Pero aquí en la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 1, que queda capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña aconteciese. ¿Y ha escuchado eso? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Ha escuchado esa frase? Pero ¿qué Dios dice? ¿Por qué preguntas como que te extrañaras? Si es algo que va a suceder. No tienes que preguntarte por qué me pasa a mí, sino qué voy a aprender de esto. Los problemas, las dificultades en la vida, obviamente nos sacuden a nosotros y es normal que seamos quebrantados. ¿Y sabe por qué es normal que seamos quebrantados, suframos, nos duela? Porque no estamos en el cielo. Porque el único lugar que nos dice Apocalipsis que en el cielo no va a haber llanto, no va a haber dolor, ni va a haber ninguna cosa que sea mala. Pero como no estamos en el cielo, lo más probable es que para ti y para mí es que vamos a sufrir. El Señor nos dijo en Juan 16:33, está en una versión contemporánea, en la versión Reina Valera contemporánea, dice Jesús: les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el Señor nos dice que tendremos aflicciones, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Dios nos estaba diciendo de que iban a haber problemas. ¿Ha tenido problemas en el matrimonio? ¿Qué significa eso? ¿Ha tenido problemas en el matrimonio? Sí. Sí, hemos tenido problemas en el matrimonio. ¿Y tenemos que extrañarnos? No. No hay que extrañarse, sino que uno tiene que entender que los problemas en el matrimonio, ¿qué quiere Dios que aprenda de esos problemas? ¿Qué quiere Dios? Jesús nos advirtió acerca de la adversidad, nos advirtió. Pero déjeme decirle que no está en sus hojas, pero una de las cosas que yo he visto en mí, y uno busca esto,
que cada vez que uno atraviesa una crisis, si usted quiere anotar esto, la respuesta humana típica ante las crisis es, lo puse en negrito en mi apunte, lo primero que hacemos es tratar de averiguar quién tiene la culpa. Cada vez que hay una crisis, sea la crisis que seas, buscamos un culpable. ¿De quién es la culpa? Si tratas de encontrar al culpable, no vas a solucionar el problema. Por eso cuando uno culpa a otras personas, solo está perpetuando el problema. Y eso es una de las cosas que me he dado cuenta en la vida. Si yo busco un culpable, estoy perpetuando el problema. No estoy resolviendo nada. ¿Se ha dado cuenta hoy día los políticos con todo lo que está sucediendo? ¿Qué hacen ellos? Buscan un culpable y están pidiendo su cabeza del culpable. Otros grupos culpan a otros y otros culpan a otros. En vez de preguntar de quién es la culpa, es preguntar qué debo hacer para mejorar. Y hay que entender, porque en la vida de un cristiano, por lo regular, hay 5 fuentes, que ustedes tienen ahí, 5 fuentes para la llegada de los problemas. Que hay 4 fuentes, disculpen. Hay 4 fuentes de dónde vienen los problemas. Número 1, mi vieja naturaleza, o si quiere poner entre paréntesis, yo mismo. ¿De dónde vienen los problemas? De mí mismo. ¿Ya? Eso es lo primero, de mí mismo. En otras palabras, ¿eres tú? ¿Soy yo? El mayor problema en mi vida soy yo mismo. Por eso no busco otro culpable, soy yo mismo. Yo soy quien me causa el dolor, yo soy el que me he hecho angustias, yo he tomado malas decisiones y solo hoy día puedo entender que gran parte de los problemas es porque yo mismo me los busco. Así que la primera fuente de las sacudidas en tu vida va a ser tu propia naturaleza, tu vieja naturaleza. Si alguno quiere saber más o leer más y complementar, donde habla muy bien, muy bueno para aprender de la vieja naturaleza en Romanos capítulo 7, que no lo vamos a leer, pero te hago esa mención. Si quieres saber qué es la vieja naturaleza, cómo nos afecta, Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos habló ahí algo espectacular, si alguno lo quiere leer después en su casa. La segunda fuente de los problemas en tu vida es el mundo. Porque la naturaleza, ¿dónde está? ¿Afuera o adentro? La naturaleza de nosotros, la primera, mi vida, mi vieja naturaleza, ¿está adentro o está afuera? Adentro. ¿Y el mundo? Entonces ya empezamos con un conflicto interno, pero también vamos con un conflicto externo. Hoy día mucha gente necesita aprobación del mundo, de los de afuera, para ser feliz, para estar bien. La gente anda buscando aprobación. ¿Y el mundo qué ofrece? Cosas muy ricas, pero que al final vas a pagar caro. El Señor dijo, no os conforméis a este siglo. No imitéis al mundo, ni queráis las cosas que están en el mundo. Porque si alguien está en el mundo, no está en Dios, no está en el Padre. Así es. Entonces el mundo va a ser uno de los causantes también de nuestros problemas. La tercera fuente, Satanás, el enemigo. Como dice ahí un personaje, el enemigo. El diablo real es la encarnación del mal, increíblemente, es malo.
Él está tramando siempre cosas para desalentarte en tu matrimonio. Está creando cosas para derrotar la iglesia del Señor. Está en nuestra mente creando dudas. Está estableciendo muchas de nuestras depresiones y ansiedades. Está poniendo muchas distracciones. Toda cosa. Satanás, si está metido ahí, él nunca va a querer algo bueno para nosotros. Si te levantas en la mañana, ya tienes a Satanás al lado. En el buen sentido de la palabra. No me malinterpreten por si acaso. Yo no quise decir eso. ¿En serio? ¿Cuántos de ustedes, una encuesta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han peleado los primeros 15 minutos de haberse levantado? ¿Alguien? ¿Un matrimonio? No se han visto por 8 horas y lo primero que hacen, a pelear. ¿Cuántos de ustedes han peleado antes de venir a la iglesia? Discutido. ¿Entienden? Número 4. La fuente que sacude nuestra vida. Dios. Y es ahí donde nos vamos a detener hoy. Vamos a estar hablando de Dios. Algunos de los problemas y las presiones, dificultades que tiene la vida, muchas de ellas también realmente proceden de Dios. Pero déjame decirte algo, que Dios siempre va a sacudir tu vida para muy buenas razones. Y subraye buenas ahí. Dios trae problemas a nuestra vida por cosas buenas, no para cosas malas. Si Dios permite que sucedan cosas, es para cosas buenas. A los que aman a Dios, todas, y ahí no está hablando de buenas o malas, todas las cosas ayudan para bien. Por eso no importa realmente de dónde vienen tus problemas, podrían ser causados por el diablo, podrían ser causados por el mundo, podrían ser causados por ti. Pero la única diferencia de estos 4 es que los otros 3 buscan la destrucción. En cambio, Dios busca la sanación, la protección, el cuidado. Dios no busca destruir. El mundo quiere destruir. Mi vieja naturaleza quiere ver destruido a gente. Satanás también quiere verte destruido a ti. Pero Dios no. Él no quiere ver destruido a sus hijos. Así que independientemente de la fuente por la cual tú seas sacudido, seas conmocionado, si perdiste tu trabajo, si no te has podido casar, si no has podido ganar lo que tú deseas, te has golpeado realmente con la vida, independiente de lo que está sucediendo, Dios lo quiere usar para bien. No interesa. Todo lo que estés pasando, Dios lo quiere usar para bien. Así que el segundo paso, basado justamente que en cualquier momento tu mundo puede ser sacudido, entonces vamos al número 2, es buscar la manera en la que Dios pueda usarlo para bien. Veíamos en el punto 1 que no te extrañes de que vas a tener problemas, los vas a tener. Pero cuando lleguen esos problemas, busca la manera en la que Dios pueda usarlo para mi bien. Debemos buscar esas cosas que Dios las utilice para bien, porque dice la Escritura que Dios lo quiere usar todo para bien. Todo, sin excepción. Un día dije una frase y alguien se me acercó a preguntar, que estaba muy conmocionado con una frase que yo había dicho, y él llegó a hablar conmigo, se puso a llorar y me dijo, porque yo dije esta frase en la predicación, aún los pecados Dios los ayuda para bien. Y esa persona vino a hablar conmigo, yo no quise que me contara, él me iba a contar, yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo no necesito saber, no te necesitas confesar conmigo.
Me dijo, pastor, pero es que hice pecados atroces. Y yo no creía, yo no sabía que Dios aún así los puede ocupar para bien. Y yo le dije, pero date cuenta, ¿dónde estás? Estás en una iglesia, estás hablando con un pastor que te estaba hablando de la palabra, y eso no hubiera sucedido si tú no hubieras pecado. Porque Dios ocupa todo para bien. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, el diablo tiene planes para tu vida, pero son para mal y para destruirte. Dios tiene planes y sus planes siempre son, ¿qué dice? Buenos. Los pensamientos de Dios que Él tiene acerca de vosotros, de Jehová, son pensamientos buenos, no de mal. Entonces a veces nosotros, por eso le decía yo, el ser humano, el mundo, es más cruel de lo que Dios no es. Dios quiere ayudar a todos. Dios te quiere ayudar. Dios quiere ayudar en tu matrimonio. Dios quiere ayudar en tu soledad. Dios quiere ayudarte en las dificultades, en los problemas, en las adicciones. Dios te puede ayudar en todo. Por eso, cuando nosotros miramos en la vida de Daniel, y eso es lo que quiero que veamos ahora, es que Dios hizo 5 cosas con los problemas que había tenido que enfrentar Daniel, y son las mismas 5 cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida sin importar los problemas que estés pasando. Sin importar. A veces Dios estremece las cosas. Hablando de tu vida, a veces, obviamente, Dios quiere traerte cosas buenas para ti, pero ¿sabes qué? Veamos 5 cosas que Dios trabajó en la vida de Daniel y que trabajan en nosotros. Porque Dios estremece las cosas. ¿Para qué Dios estremece las cosas? Aunque ustedes no tienen puntito, tienen un cuadro ahí. Si quiere le poner al lado letra A, no sé, después del número 2. Dios estremece las cosas en mi vida para examinarme. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con que Dios estremece las cosas en mi vida para examinarme? Yo creo que el gran conflicto que tenemos los seres humanos cuando Dios estremece las cosas, en este sentido, es simplemente, creo en 2 cosas. Yo al analizar mi vida, puedo hablar de mi vida, no puedo hablar de la suya. Pero número 1 es la motivación por las cosas que estoy haciendo. A veces Dios estremece nuestra vida, estremece nuestro matrimonio para ver la motivación por qué estamos juntos. A veces Dios estremece nuestro trabajo para ver la motivación. ¿Por qué estoy ahí? A veces Dios estremece nuestras amistades, conflictos, para ver cuáles son mi motivación. Por eso creo que Dios estremece las cosas para examinarme. Y número 2, el carácter. Lo he enseñado otras veces. Lo he enseñado otras veces que es necesario en nosotros entender que los conflictos también vienen por nuestro carácter. Hay solamente 2 cosas que nosotros manejamos cuando llegan problemas: es la actitud y el esfuerzo. Y eso en conjunto hacen nuestro carácter. ¿Ha escuchado a gente decir, a él le falta carácter? ¿Hay personas que le falta carácter? Sí, pero ¿sabe por qué le falta carácter? Porque no quiere enfrentarse a las dificultades, huye de las dificultades. ¿Dónde más se aprende? Sobre todo el carácter, o donde se moldea y donde se mejora el carácter, es en las dificultades. No hay otra manera de aprender carácter si no es a través de las dificultades. Dicen algunos que los problemas son como bolsitas de té. ¿Has visto una bolsita de té? Hasta que no la pongas en agua caliente, no vas a saber cómo va, si es bueno o es malo el té.
un día un hermano me invitó a tomar un tecito y en realidad me dio un agua de calcetín, transparente, no se veía ninguna cuestión, se veía hasta para el otro lado. ¿Ese té era de buena calidad o de mala calidad? La pusimos en agua caliente en la bolsita de té. Por eso le digo, el calcetín bota más turbiedad. Esta semana he estado tomando tecito de hoja. Rico. El otro día fui a una casa, me dieron un tecito de hoja. Rico el tecito de hoja. Pero ¿sabes qué es realmente? Tú no sabes cómo vas a enfrentar la vida, tú no vas a mostrar un desarrollo de tu carácter, de cómo enfrentas las cosas, no vas a mostrar tu conexión y tu vida aferrada a Dios si no estás en agua caliente. Es necesario a veces. Por eso Dios usa los problemas para examinarnos. Nos pone un poquito de calor para ver cómo reaccionamos. ¿Dios sabe lo que está sucediendo? ¿Dios sabe lo que está pasando en ti? ¿Dios sabe lo que tú estás pensando? ¿Dios sabe que está sonando el teléfono? Él ya lo sabía hace 5 minutos atrás o hace una eternidad. ¿Dios sabe cuándo las cosas están volando por la pared? Buen ringtone, hermana. Por último, un corito, hermana, para que si pasa va. Ok. Esas las bailaba un amigo mío ahí en Galaxy, ahí en allá en. Ya. Volvamos ahí. ¿Se acuerdan el jardín del Edén? Cuando estaba Eva y pecaron. Dice la Biblia que ellos se escondieron. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Y Dios hace una pregunta. ¿Dónde estás? Uno podría decir, ¿por qué está preguntando si Él sabe dónde está? Porque Dios nos deja que nosotros reaccionemos ante las dificultades. Él podría en tu dificultad intervenir inmediatamente, pero Él quiere que haya un desarrollo. Y el desarrollo lo primero es decir, confesar, Señor, aquí estoy. ¿Se acuerda que le hablaban delante que cada vez que hay un problema lo primero que hacemos es buscar un culpable? Y el Señor le dice a Adán, Adán, yo te dije que no comieras del árbol del bien y del mal y has comido. ¿Por qué lo hiciste? La mujer que tú me diste. Léalo, si está en Génesis. En vez de decir, yo soy el culpable porque yo soy la cabeza del hogar, a la mujer. Y fue Dios, que ya lo sabía, donde la mujer, y le dice a la mujer, Eva, ¿por qué tomaste del fruto que estaba prohibido, del cual moriríais si tomares? La serpiente. No son capaces, las personas, lamentablemente, cuando uno es un creyente, uno tiene que asumir responsabilidades. Y no, es que dijo, es que está aquí, es que él es culpable. No, soy yo. Cada vez que Dios nos hace una pregunta a nosotros, por si acaso, Dios ya sabe la respuesta. Dios sabía dónde estaba Adán, cada segundo de su vida. Dios sabe todo lo que está sucediendo. Dios sabe. Ante los hombres nos podemos esconder cosas, pero Dios no. Y a veces Dios estremece las cosas para examinarnos. Dice Jeremías 17, versículo 10, se lo leo, léalo fuerte por favor, Jeremías 17, 10, toda la congregación, a la 1, a las 2 y a las 3.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pero al final termina diciendo, que lo leíamos recién, para daros el fin que esperáis. Dios examina nuestros motivos. Dios escucha, Dios ve, escucha todo lo que usted puede imaginar. Pero déjame decirte, el porqué en nuestra vida es siempre más importante que el qué. Lo voy a decir nuevamente para que me entiendan. El porqué es siempre más importante que el qué. No es lo que haces, sino el por qué lo haces. Cada vez que tú estés enfrentando una situación difícil, pregúntale, ¿por qué lo haces? Y te aseguro que muchos sucumben ante esa pregunta. La cita está mal. Gracias por... Gracias, ese era. Léalo fuerte, hermana, por favor, para la congregación. Ok, amén, gracias. Dios examina porque está mucho más interesado en tu corazón. Dios está pendiente del corazón, no está pendiente de lo externo. Dios quiere saber lo que está en tu corazón. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes problemas que están sucediendo, lamentablemente, en muchas iglesias? Es que la gente hoy día se ha sentido con el derecho de inclusive querer juzgar tu corazón. Y ese, ¿saben qué? Simplemente, eso es algo, y ese es un atributo que solo a Dios, mi hermano, le corresponde. A nadie más. Cuando uno le dice a una persona, le voy a poner un ejemplo, cuando yo le digo a una persona, o a Dios, o estoy con una persona, yo le digo, yo hablé con Dios y le dije a Dios, perdón. Y que la persona te diga, ¿qué? No creo que tú hayas perdido perdón a Dios. Eso es meterse en el corazón de una persona y querer ser Dios. Ponerse al nivel de Dios, de juzgar lo que está sucediendo en nuestro interior. A mí me da miedo, hasta me da escalofrío pensar querer juzgar. Si mi señora me dice perdón, allá está mi amada. Si mi señora me dice perdón y yo le digo, claro, pedís perdón porque te conviene, ¿sabe qué es querer jugar a ser Dios? Es ponerme en los zapatos de Dios pensando yo lo que está pensando en su corazón, en su interior. Ahora, si ella está diciendo eso y así fuera como yo lo acabo de expresar, ese ya no es un problema mío. Ese es un problema de su corazón. Si la persona te dice, te perdono, tú no tienes que pensar que hay una mala intención, que hay algo medio raro. No, es que te quiere sacar ventaja de mí, se me está acercando. No, mi hermano, no puede ser así, porque la vida del creyente no es para eso. Los problemas que suceden en la vida son para examinarnos. Y a nosotros mismos, en mi corazón, pero no el resto. Por eso dice, examíname, mi Dios. Ve lo que hay en mí. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde has traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si usted se da cuenta, Dios en estos 40 años donde el pueblo de Israel está dando vuelta en el desierto, ¿sabe la historia o no?
El Señor los saca del pueblo de Israel y tenían que atravesar el desierto para pasar a la tierra donde fluía leche y miel, y era un camino donde iba a durar 14 días. 12 a 14 días era el viaje. Pero ese viaje duró 40 años, lo hacía dar en círculo. ¿Y sabe que podrían haber sido menos años? Porque si usted hace un análisis, que algún día podría hacer una serie de eso, se me está ocurriendo ahora, porque durante los 40 años Dios les puso 7 pruebas. 7 pruebas al pueblo de Israel. Si pasaban la prueba, pasaban a la tierra prometida. La perdieron, otra vuelta. Otra dificultad, no la pasaron, otra vuelta. 40 años. Gente murió durante esos 40 años. Y después, cuando ya estaban listos, el Señor dijo: la generación vieja, esa no aprende. Se van a quedar aquí y voy a cruzar con los nuevos. Está bueno, buena serie, ¿eh? Los 7 problemas en el desierto. Algún día voy a dedicarme a estudiar, a hacer una serie de eso. Pero si tú te das cuenta, el Señor, ¿qué le está diciendo? Que cada vez que pasaron por el desierto un problema o una dificultad, ¿para qué lo que era? ¿Para qué lo que nos dicen? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿por qué a veces pasamos problemas? Para saber qué hay en mi corazón. 2 cosas que Dios quiere saber lo que hay en mi corazón, aunque Él ya lo sabe, pero es para nosotros. Lo acabo de decir hace un momento, las intenciones. Eso fue una de las cosas que yo les mencioné hace, no sé, al año 18 de mi matrimonio. Me hice la pregunta: ¿por qué estoy casado? ¿Por qué me fijé en mi señora? Año 18. Y no me la había hecho, sino que alguien me la hizo. Y eso fue un quiebre de emociones, un quiebre, le digo yo, en un hotel. Esto fue en Colombia, ahí en Medellín, donde me encerré en el hotel, lloré toda la noche por simplemente esa pregunta que me hicieron: ¿por qué te fijaste en tu señora? Y antes que yo respondiera, esta persona me dice: te casaste sin amarla. Y yo en mi cabeza: no, pues si yo la amo. Y él me dijo: ¿por qué la amas? ¿O por qué te fijaste la primera vez? Y cuando yo empecé a hacer mi lista, me di cuenta que era el ser más egoísta en ese matrimonio. Me casé porque era delgada. ¿Conocieron a la Carola? ¿Cómo era la Carola? Era la Carola. Hoy día la amo más. ¿Por qué me casé? Porque era delgada, porque era alta, porque era profesional, secretaria bilingüe, trabajaba en Indio, en gerencia, ganaba el doble que yo, o más inclusive. Y este pastor me dijo, hablando él me empezó a preguntar todas esas cosas. Me dijo: no, te casaste con ella porque a ti te gustaba, no porque querías hacer el bien para ella. Me dijo: posiblemente en la intimidad hay conflicto en el matrimonio, y por qué tú quieres algo, ella no quiere, y esto acá. Sí, y me dice: y si ella, lo dijo así tan frío que eso fue lo que me partió, me dijo: y si ella hoy tuviera un accidente automovilístico y no puede tener más intimidad contigo, ¿qué vas a hacer? Y ahí me di cuenta de que buscaba mi interés y no la estaba amando como la forma correcta. Llegué, me acuerdo esa vez, lo he encontrado otras veces, me bajé del avión aquí a La Serena, me fui a mi casa, llego a mi casa, me arrodillé y le pedí perdón. Dije: perdóname por haberme casado
sin realmente amarte de la forma correcta. Y gracias a Dios, del año 18 hacia arriba, ha sido bueno. Y he tratado de transmitir esto a otros matrimonios en nuestra iglesia, que espero puedan comprender que no se trata de lo que quiera, sino lo que doy. Por eso a veces vienen las crisis, para poder enfrentar los problemas. Pregunta, hágase la pregunta ahí. Esas preguntas para usted, para que después la haga en su casa, la resuelva en su casa. Pregunta. ¿Qué revela este problema acerca de mí? Tiene que hacerse esa pregunta. Cuando está en problema, ¿qué revela este problema acerca de mí? Cuando tu vida se estremece y estás en terreno lamentablemente inestable, ¿qué revela este problema de mí? Porque la idea es examinarse. Problemas vienen para examinarse y revelar cosas. Segunda cosa. Número 2. Dios establece las cosas para corregirme. Dios estremece las cosas para corregirme. Una cosa es para examinarte y otra cosa es para corregir. Por eso cuando vemos a Daniel, Dios lo llevó a un país extranjero, fuera de su voluntad, y estuvo 70 años ahí. Pero durante esos 70 años, si usted se da cuenta, Dios trabajó con el pueblo de Israel. Por 70 años estuvieron de esclavo, pero una vez que terminaron esos 70 años, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se volcó justamente a buscar a Dios nuevamente. Entonces problemas son para corregirnos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 8 al 11, nos dice el Señor: pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente, por pocos días, ¿qué hacían nuestros padres por pocos días? ¿Nos disciplinaban o no? Pero si usted se da cuenta, cuando dice por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso. Y ahí está la diferencia, que el otro día hice una observación. Y hay personas que no entienden cuando uno hace una observación, que no tiene el tiempo para desarrollar una idea. Y si no tiene un tiempo para desarrollar una idea, a veces se puede malinterpretar. ¿Se acuerda cuando enseñé que Dios no castiga? Porque yo creo que Dios no castiga bajo condenación, Romanos 8:1, pero yo creo que sí Dios disciplina para corrección. Y hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Dios no castiga a sus hijos creyentes porque Dios los disciplina. Por eso es que está diciendo el versículo que habían padres que castigaban. Pero ¿qué beneficio había? Eso es castigo. Cuando tú disciplinas a tu hijo, disciplina comillas, castigas a tu hijo sin un beneficio, eso es castigo. Pero si tú disciplinas a tu hijo para que salga lo mejor de él, eso es disciplina. Y Dios disciplina a sus hijos. Por eso dice, si usted se da cuenta, el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, para lo que no es provechoso. ¿Y para qué Dios nos disciplina? Si usted se da cuenta, para que participemos de su santidad. Es para algo bueno. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. En otras palabras, disciplina es un entrenamiento, porque es un ejercicio. En cambio, el castigo no es un ejercicio. De que corría y sí, pero eso no era un ejercicio. Cuando yo veía a mi mamá, había que correr. Sobre todo cuando tocaba su regalón.
había que correr con más fuerza todavía. Si le hice algo a Joselo, había que correr, pero como... Y aún así tenía muy buena puntería mi mamá. 20 metros y te da igual con el zapato. Por eso nos dice la Escritura que decía que en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No sé, ¿a usted le gusta disciplinar a sus hijos? A mí no me gusta. ¿A Dios cree que le gusta? Yo creo que no, pero cuando se trata del beneficio, sí. Por eso, después dice en el versículo siguiente de Hebreos 12, versículo 26 y 27, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las... Mi hermano, en otras palabras, resumiendo los dos textos, Dios quiere que quede lo mejor de ti, y que van a ser perdudables en el tiempo. Vas a pasar por el fuego, vas a ir a través de un problema, vas a pasar por dificultades, vas a ser estremecido, pero ¿para qué? Para que cosas temporales se desechen y quede lo eterno. En Job capítulo 5, versículo 17, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies. ¿Qué dice? Si usted se da cuenta, se ocupa la palabra castigo, pero consiguiente viene corrección, entonces disciplina. Inclusive, si usted se da cuenta, aunque lo pensaba yo cuando lo estaba leyendo, he aquí bienaventurado, es un honor cuando Dios trata contigo. Aunque a veces es duro, pero es un honor estar en problemas. Es un honor. Por eso, muchas veces cuando estamos en estos conflictos, la única vez que cambiamos cuando hay dificultades, es cuando realmente se supera nuestro miedo al cambio por el dolor. Cuando dejas de tener miedo al dolor, realmente empezamos a cambiar. Nosotros tenemos una estufa a leña. Y desde que nuestros hijos empezaron a vivir ahí de muy pequeños, mi señora me decía, ponle una rejilla para que cuando los niños se acerquen no se quemen. Yo soy de la crianza antigua donde dicen, no, se tienen que quemar, no, para que aprendan. Esa es la psicología antigua, pero que era efectiva, muy efectiva. Nunca le he puesto una protección a esta chimenea y nuestros niños nunca se han quemado, gracias a Dios. Pero cuando le dijimos, no se acerquen, se van a quemar. Y tiene una losa de mármol arriba de la estufa, que ahí usted puede poner la tetera, porque es a leña, y ahí puede hervir hasta la tetera en esa losa. Esa losa se calienta. Y empieza. Hasta que tocan con la yema de su dedo y pierden la huella. ¿Qué aprendió ese muchacho? ¿Qué aprendieron mis hijos? Por eso la voy a repetir la frase para que me entienda. La única vez que cambiamos es cuando realmente se supera nuestro miedo al cambio por el dolor. Se quemaron, les dolió, pero por el dolerle aprendieron y ya no le tienen miedo a la estufa. No le tienen miedo, le tienen respeto y no se acercan. Porque si fuera miedo, ¿qué me dirían?
que saque la estufa de la casa. Por eso hay muchos papás que de repente sacan cosas cuando sus hijos se ponen traviesos. No se olvide, es parte del crecimiento, del carácter, formación. Me acuerdo cuando iba donde mi abuelita Blanca, la mamá de mi papá, llegábamos a su casa todos los sábados. Y llegábamos a la casa y mi abuelita tenía lleno de figuritas por todos lados. Y yo, los chicos, los mellizos, los gemelos, más todos. ¿Y sabes qué? Nunca mi abuelita movió nada. ¿Cierto? Nunca movió nada. Porque si yo iba a tomar algo, no. Y uno se iba atrás. Me ha tocado ir a otras casas y llegan los niños y los papás empiezan a subir las cosas arriba, las acomodan por allá, los elefantes con el billete para allá. Digo yo, es un decir nomás. ¿Sí o no? ¿Sucede en algunas casas? Ojalá que en tu casa no suceda. Pero si sucede, no subas las cosas. Porque Dios no sube las cosas. Dios no sube las cosas, mi hermano. Dios las deja a nuestro nivel. Por eso sufrimos, pero para aprender. Pregunta. Otra pregunta cuando estoy en problema. ¿Qué me está enseñando este problema? Preguntas válidas que te haces cuando Dios estremece las cosas. ¿Qué me está enseñando este problema? ¿Qué tengo que aprender? No hay que, ¿por qué me sucede esto a mí? No, ¿qué voy a aprender de esto? Dios usa los problemas para estremecer las cosas, para examinarse. Número 3, o ahí en el punto ya 3, Dios estremece las cosas en mi vida para dirigirme. Dios estremece las cosas en mi vida para dirigirme. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si usted se da cuenta, yo tengo un camino, pero Dios tiene uno mejor. Él se encarga de guiar, enderezar. Él se encarga de guiarnos por el camino correcto. Y a veces, obviamente, la disciplina, los problemas son para corregir nuestro camino. Nos endereza, nos va enderezando. Dice el Proverbio 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Los problemas son justamente para ayudarnos. Dijo por ahí un hombre conocido como Aristóteles, que si no hay sufrimiento, no se aprende. Hasta el mundo, hasta gente no creyente, hasta gente del mundo sabe que a través del sufrimiento no se aprende. Una frase muy común dentro del mundo del deporte, si no hay dolor, no sirve. Es una frase muy común de la gente que hace deporte. Si el músculo no duele a la hora de estar haciendo el ejercicio, de llevarlo a un punto de fatiga, pero no de un quiebre, entonces no es beneficioso. Inclusive cuando tú vas aumentando tu masa muscular, algunos que se ponen a hacer pesa, mi hijo que se hace pesa, y cada vez que el músculo va creciendo, son micro desgarros que se van rompiendo y se van soldando, se van cicatrizando, y la cicatriz va aumentando y va aumentando el músculo. Son pequeños fallos controlados para que sin dolor no hay crecimiento. Y Dios lo sabe, y Dios por eso que nos pone bajo muchas veces presión. Por eso uno de los valores de la presión son los problemas, las crisis en tu vida. Por eso el Señor dijo, no te extrañes que vas a sufrir. ¿Por qué? Porque yo quiero que crezcas. En el Salmo 119, 59 nos dice, consideré mis caminos. ¿Y qué dice? Y volví mis pies
a tus testimonios. En otras palabras, si yo pudiera agregarle a ese versículo para que lo entienda, diría: consideré mis problemas y dificultades. Consideré mis problemas y mis dificultades en mis caminos. Y producto de esos problemas y dificultades, volví mis pies a tus testimonios. Crisis y problemas nos ayudan. Por eso, ¿cuál es un problema en tu vida que estás a lo mejor pasando? O inclusive hay mucha gente que finge con su problema real. Pero Dios utilizará las dificultades para corregir, examinar y redirigirte. Si tuvieras una enfermedad, que hay algunas de ellas que no causan dolor, nunca iríamos al doctor. ¿O no? Pregunta: ¿a dónde me está llevando este problema? Tienes que preguntarte a ti mismo. ¿Tú quieres obtener el mayor provecho de los problemas? Entonces haces esta pregunta: ¿a dónde me conduce este problema? Porque los problemas nunca te dejan donde te encontraron. Si eres un hijo de Dios y tuviste un problema hoy, no puedes quedarte en el mismo lugar. Tienes que avanzar, porque los problemas son para eso. Número 4, Dios estremece las cosas para protegerme. ¿Sabes que a veces los problemas te protegen de algo peor? ¿Cuántos de ustedes han tenido fiebre? ¿Ha tenido fiebre? ¿Y sabe que la fiebre es un síntoma para protegerte? ¿Cuántos de nosotros si no hubiéramos tenido fiebre, quizás hubiéramos tenido una septicemia y hubiéramos muerto? Problemas justamente son a veces en nuestra vida para protegernos. Te impide daños mayores. Dice Job 36, versículo 16: asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Pero es necesario que estés en la boca de la angustia para poder a futuro sentarte a la mesa. Por eso Dios muchas veces nos está alejando del peligro, y a veces tú no te das cuenta. A veces Dios te lleva a un lugar libre de angustia, y los problemas a veces hoy día para mí los problemas son parte del éxito. Los problemas son muchas veces necesarios para que Dios te lleve literalmente a un lugar fuera de la angustia. Para poder experimentar eso, hay que tener angustia. Por eso yo les decía, ¿se acuerda José? 40 años de su vida, todo mal, 40 años, sus hermanos lo vendieron, lo echaron a un pozo, vemos que estuvo trabajando y después la mujer, la señora del amo, lo acusó de violación, se fue a la cárcel, 40 años, problema tras problema. Y a veces nosotros por un problemita o cosas que hablan, que dicen, nos ahogamos en un vaso de agua. Estos hombres tuvieron 40 años. ¿Qué dijo José al final de sus días? ¿Está ahí en su hoja o está aquí? ¿Qué dijo José al final de sus días? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó ¿a qué? Porque todas las cosas ayudan para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida ¿a qué? Hay personas en tu vida, hay gente a veces en el mundo que la intención simplemente es hacerte daño. He aprendido en este último tiempo que uno no le agrada a todas las personas. A veces piensan que eres demasiado bueno o piensan que eres demasiado arrogante, y mucha gente te juzga mal. Te quieren derribar y uno se pregunta cuál es el fin, cuál es la motivación. Pero les digo algo, personalmente, Dios es más grande que mis enemigos.
Dios es más grande que la gente que a veces te quiere derrumbar. A veces Dios estremece las cosas para protegerte. Como una fiebre. A veces nos sentimos mal. El otro día que estaba con fiebre veía visiones. En vez de mi primogénito ayudarme, me hablaba cosas para hacerme hablar. Esos son los hijos. A veces hay un pequeño dolor, pero puede alertar de una enfermedad muchas veces mortal. Pero ¿sabes qué? Pero Dios quiere trabajar en nosotros. Recuerda cuando estuvimos haciendo el Salmo 23, los pastores del Medio Oriente, y yo también tuve la oportunidad de verlo aquí en nuestro país, es que a veces las ovejas más revoltosas, los pastores le amarran un cordel de su patita a la otra patita, porque eso no las hace arrancar, las mantiene ahí. Los problemas para mí son parte de eso, que no nos arranquemos con los tarros, que no empezamos a hacer cosas. A veces Dios, los problemas, las desilusiones, para mí hoy día son simplemente herramientas de Dios en la vida de un creyente. A veces Dios quita a una persona perjudicial en tu vida y a veces esa separación rompe el corazón. He aprendido en los años a no correr tras de ellos y a veces lo único que necesitamos es escuchar. Hay veces que nos volvemos adictos a la gente. Descansamos sobre la gente. Y a veces Dios las quita de tu vida para que tú confíes en Él y no en otra persona. A veces Dios está estremeciendo nuestras cosas para protegernos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que nosotros tenemos que mantenernos inquebrantables. Hazte la pregunta en ese punto. ¿Cómo podría protegerme este problema? Si estás enfrentando un problema, ¿cómo podría protegerme este problema? Y número 5 y final, Dios estremece las cosas para perfeccionarme. Hay un libro, no sé si alguno lo ha escuchado por ahí, escrito por una dama, que me gustó el título una vez que lo leí, que dice: la gracia crece mejor en invierno. Lo voy a repetir. ¿Están anotando ustedes? ¿No están pendientes de lo que yo estoy diciendo? Anote nomás y después le digo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Dios estremece las cosas para perfeccionarme. Le estaba diciendo de que hay un libro que se llama Que la gracia crece mejor en invierno. ¿Cuándo crecen mejor las plantas? ¿En verano o invierno? En verano. Pero la gracia en dificultades, en tiempos difíciles. Le puedo decir que uno ve la gracia de Dios más en tiempos difíciles que en tiempos gratos. Le puedo decir algo, esto, y termino con una pequeña ilustración. ¿Me quedan más puntos? ¿Seguirá la noche entonces? No. Estamos en la hora. Pero déjame decirte algo. Cuando tengo la oportunidad de viajar al sur o a Santiago, me voy en mi auto y pongo velocidad crucero. Aprieto el botoncito, crucero. ¿Ya? Así que el auto, le saco el pie al acelerador y el auto anda solo. Como el auto que voy a Santiago siempre es automático, así que con mayor razón no tengo que pasar cambio, nada, solamente le aprieto el botón, crucero. Le programo la velocidad aquí en un costado donde yo quiero que vaya a 80 Santiago. No, mentira, yo no viajo. Por lo regular, Satanás se baja siempre, pasado ahí la Copec, ya Satanás se tira por el lado y se tira del auto cada vez que voy a Santiago. Porque Jesús va conmigo hasta los 120 y a los 120 se baja el Señor.
porque eso es la norma. Y ya a los 160 Satanás también se baja ya. Pero es un dicho por si acaso. Cuando tú pones velocidad crucero, ¿cómo vas? ¿Tranquilo? ¿Relajado? ¿Echadito para atrás? ¿Mirando el paisaje? Hay vehículos más modernos que hoy día usted no siquiera tiene que usar el volante. Va leyendo las líneas de la carretera, es espectacular. Pero cuando se abren todos tus sentidos, cuando ves que hay un vehículo que está detenido o hubo un accidente y tú inmediatamente pisas el freno y automáticamente desaparece la velocidad crucero. Se abren tus sentidos, tomas el volante, te controlas, observas, mira. Creo que los problemas son eso. Creo que los problemas son o vienen porque andamos en velocidad crucero. Estamos dependiendo de otros y no estamos dependiendo de Dios. Pero cuando viene el problema y usted depende de Dios, entonces Dios abre tus sentidos y sacas provecho, obviamente, a tus cosas. No quiero que se vayan mejor sin rellenar. ¿Les parece que les rellenamos? Estoy perdido ahí con ustedes. ¿Tienen ese punto ustedes? No. Me perdí yo. La pregunta anterior. Muchachos, ahí los niños. No me corren. Hijo, algo le pasó que no me pesca el... Ahí sí. ¿Cómo puedo crecer a partir de este problema? ¿Lo tenían, cierto? Y número 3, ahí está, al final. Confiar en Dios por las cosas que no entiendo. La pregunta anterior era esa. ¿Cómo puedo crecer a partir de este problema? Punto número 3, a la vuelta de la página, confiar en Dios por las cosas que no entienda. Hermanos, simplemente eso es nuestro deber. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender el camino? ¿El hombre su camino? Hermano, querer pensar como Dios es imposible. No lo va a poder hacer nunca. Por eso solamente a usted le queda confiar. Nosotros necesitamos, muchos de nosotros, memorizar lo que dice la Escritura. Y una de las cosas es, de Jehová son los pasos del hombre. Tus caminos, tus pasos, tus problemas, Dios los conoce. Y hay veces que no vamos a entenderlo. Y por último, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o veredas. Así que te pregunto, ¿quieres tener una vida inquebrantable? Entonces acostumbrémonos a los problemas. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por tu enseñanza, gracias Dios porque nos has dado una introducción a lo que vamos a estar viendo durante estos días, cada vez que podamos exponer la palabra de Dios, donde tú nos llamas justamente que van a haber tormentas como ese faro azotado por las olas, pero debemos mantenernos inquebrantables. Debemos mantenernos firmes porque tú nos has dado las herramientas suficientes para resistir el día malo, Señor. Obra en el corazón de mis hermanos, si alguno está pasando alguna dificultad, algún problema, que puedan comprender y entender que Dios está al control de todo. Dios quiere que venzas el miedo y pases a tener una vida de respeto hacia las cosas, pero no de miedo. Y a veces va a ocupar el dolor. Padre mío, perdónanos porque muchos de los que nosotros nos metemos nosotros en problemas. Ponemos nuestra vida en crucero, en modo crucero, y dejamos que otras cosas gobiernen nuestros sentidos. Y cuando vienen los problemas,
creo que es porque Dios quiere que nosotros tomemos el control a través de la guía y las herramientas que Él nos da. Bendice Dios a cada hogar. Si hay conflictos en el matrimonio hoy día mismo, que puedan entender que Dios tiene un plan y un propósito para ustedes. Si estás teniendo problemas en tu trabajo, con tus hijos, si tenemos problemas aquí en la iglesia, sabemos que Dios todas las cosas las ayuda para bien. Por eso, Padre mío, bendícenos, obra en nuestra vida y que este sea el comienzo de esta serie también de una mirada transformadora de lo que nos dice Dios a través de su palabra. Bendice a cada uno de los que está aquí presente, los que están viendo las transmisiones, y gracias te damos y queremos tener vidas inquebrantables. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.